Shalom a todos. Nos corresponde comenzar con el estudio de la paracha Nitzavim Vayelech. Vamos a estar hablando de un tema en particular que está relacionado con lo secreto, con el Sod, y sobre todo con la revelación de aquello. Vamos a estar desarrollando este tema en base a lo correcto respecto al concepto mismo de la revelación de lo oculto, no relacionado directamente con algunos aspectos que se enseñan en algunas iglesias en particular para generar temor, para generar en cierta manera un daño a las otras personas en el sentido de que puedan ser manipuladas, etcétera. ¿A qué se refiere netamente este punto en particular respecto a lo que es oculto, lo que es secreto? Y lo vamos a enlazar con algunos aspectos del Brit Hadashah, para que de esa manera vayamos viendo, en cierta manera, un paralelo respecto a lo que nos está diciendo la Tanaj, como así también lo que nos dice el Brit Hadashah. Por lo tanto, la revelación de lo oculto nos va a permitir entender a cada uno de nosotros la importancia que hay en el concepto prácticamente de ir profundizando en lo que es el estudio mismo de la Torá, con el fin de que podamos ir elevándonos espiritualmente. Toda esta idea claramente nos ayuda a nosotros a ir perfeccionándonos cada día más. Sobre todo lo que podemos ver en este tiempo, en este mes de Elul en particular, que sin lugar a dudas, en algunos aspectos o en varios en la vida de la persona, genera en cierta manera, poder enfrentar situaciones, enfrentar cosas que a la larga van a traer cierto buen resultado, y sobre todo va a permitir de que cada una de las personas pueda ir evaluando las acciones hechas a lo largo de todo el año, como para poder pedir perdón, poder hacer rectificación, y que esa rectificación ayude y permita que cada una de las personas pueda pedirle al Eterno, porque este es el mes en donde el Eterno, según los sabios de bendita memoria, el Eterno es donde está más cerca de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es un momento, es una instancia en donde podemos pedirle a Él a lo largo igual de todo el año, pero en este mes en particular hay una cercanía mayor por parte del Eterno, y que así el año que ya está por comenzar, podamos tener un juicio favorable, un decreto favorable para nuestras vidas, decreto favorable también para nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestras comunidades, y de esa manera poder avanzar, poder crecer, eh, tener vida, tener buena salud, eh, ser personas prósperas en todos los aspectos, y que de esa forma podamos avanzar y podamos crecer y seguir adelante en la tarea que el Eterno a cada uno de nosotros destinó. Quisiera partir con una base en particular que nos dice de que todos somos responsables los unos por los otros, y nuestro destino siempre está entrelazado. Por lo tanto, es acá donde también hay conceptos muy claros y muy entendibles respecto en el judaísmo, de que em, la idea es poder generar una responsabilidad con mi próximo, con la persona que está eh, en mi vida, y eso prácticamente es una responsabilidad mutua. Yo cuido de ti, tú cuidas de mí. Eso ha pasado a lo largo de todo el tiempo en nuestro pueblo. Como ustedes bien saben, eh, ha pasado por exilios, y esos exilios lo que genera de que haya una mayor unidad, un mayor ejat en la vida de los judíos, por el hecho de que se tienen que proteger, cubrir unos con otros. Y eso permite claramente de que cada una de las personas, cada uno de nuestros hermanos judíos, pueda sentirse protegido. Debemos velar también por la necesidad de los demás, como nos dice también la palabra. O sea,
en cierta manera, si tú tienes para poder ayudar, si tú tienes para prestar, hazlo. No le digas ven mañana, no le digas quizás ven en una semana más, etcétera. Si tienes hoy para hacerlo, hazlo, no niegues esa ayuda. Como pueden ver, el pueblo judío es como un solo cuerpo. Y así también lo habla Rab Shaul respecto al cuerpo del Mashiach. Claramente es ahí en donde entendemos de que si hay una sola articulación que se lesiona, hay un aspecto en el cuerpo que se lesiona, todo el cuerpo ya sufre respecto a esa pequeña lesión. Quizás puede ser de un órgano muy pequeño, pero todo el cuerpo es el que sufre. Si amputan solo una extremidad, toda la persona queda discapacitada. Asimismo, si falta solo uno de nosotros, todos nos vemos disminuidos. Si solo uno es culpable de un grave error, todos estamos implicados. Para inculcarnos esta enseñanza, decimos todas nuestras plegarias en plural. Refaenu, cúranos, Shema, Elenu, escucha nuestras voces, etc. Eso es lo que podemos ver respecto al comentario de la Rebetzin Esther Jungreis. Acá yo quiero detenerme un poco por el hecho de que hay un aspecto y en donde sobre todo también lo vamos a ir analizando porque está un poco tergiversado. Es el hecho de que si uno se hace culpable de un grave error, todos estamos implicados. Aquí también hay una discusión, lo podemos ver en los escritos de los sabios de bendita memoria, en donde prácticamente se habla efectivamente si los pecados, las transgresiones de las personas tienen que ser reveladas o no. Por eso el tema, primero que todo, en la revelación de lo oculto, de lo que está oculto. Eso prácticamente nos ayuda a entender a cada uno de nosotros cuál es la postura o de qué está hablando el texto en particular. También nosotros sabemos de que todo lo que está oculto, los pecados que están ocultos, es un asunto de Hashem, pero los públicos son un asunto que después en el tiempo los tenía que ver el Sanedrín, etcétera. Por eso el tenor de esto, de lo oculto, es sumamente distinto cuando es público o así también cuando es privado. Dicho todo esto, nosotros como personas debemos entender cuál es nuestro rol, hasta dónde llegan prácticamente nuestros límites y no sobrepasarlos para que de esa manera no seamos irrespetuosos con lo que hacen o no las otras personas. Pero si eso está generando un daño a la comunidad o a los demás, claramente la persona tiene que tomar medidas. Estamos hablando primero que todo de la responsabilidad mutua. ¿Qué es lo que nos dice el texto acá? Las cosas ocultas, los pecados pertenecen a Hashem, nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, en perpetuidad, a fin de cumplir todas las palabras de esta Torá. Cuando se habla de lo oculto, la revelación de lo oculto, muchos solamente lo enfocan en el pecado, la transgresión que que llevó a cabo un individuo en particular. Pero esto va mucho más allá. Y cuando lo entendemos de esa manera, podemos graficarlo de la siguiente forma. O sea, o la persona está preocupada de lo que está haciendo los demás o está ocupada para que los secretos que están en la Torá les sean revelados a esta persona. Y obviamente eso es en base al estudio, es en base a la profundidad de tu estudio, a la profundidad netamente y al tiempo que tú puedas dedicar a poder educarte mucho más en lo que es la Torá, como así también de forma paralela respecto a la renuncia de ti mismo, la muerte de ti mismo, y que de esa manera tú vayas avanzando, vayas creciendo en poder subyugar lo que te lleva al pecado para que de esa manera mayor revelación pueda llegar a tu vida. Esto nos ayuda a entender que no somos responsables de los pecados ocultos de los demás, pero sí de las transgresiones públicas. ¿Por qué razón? Porque si hay un evento en particular, una transgresión que ha de cometer públicamente y no tiene sanción, eso va a generar de que las demás personas digan y que vieron eso y digan prácticamente, bueno, este hizo tal cosa y no fue sancionado, por lo tanto yo también lo puedo hacer. Si no hay directamente una consecuencia respecto al actuar, eso deja libre de que todos los demás puedan hacerlo. En cierta manera es como
llevándolo a algo muy cotidiano, a algo muy básico en particular, es el hecho cuando uno de los hijos le puede faltar el respeto al papá en público y el papá no hace nada. Entonces los demás niños están viendo esa situación y les dicen, entonces le podemos faltar el respeto a nuestro papá porque no lo retó, no hubo un castigo ni nada por el estilo. Distinto es cuando el papá pone en su lugar al hijo, es ahí en donde los demás dicen, uy, la consecuencia que hubo en esto, entonces mejor nosotros no lo hacemos. Si eso ha de ocurrir, claramente lo que está pasando hay una corrección para detener una situación en particular. Y eso es lo que tiene que pasar. Por lo tanto, todo esto nos va a ayudar a todos nosotros a entender de que eh, lo que está prácticamente como responsabilidad mutua es el hecho de que debo ser responsable con no callar, debo ser responsable con no que no pase como desapercibido una transgresión o un error que puede dañar a los otros, que puede dañar la buena convivencia, que puede dañar prácticamente el shalom que puede haber quizás en una comunidad, en una familia, etcétera. Entonces, esto también nos ayuda a entender la Torá. Por esa razón habían personas que estaban sobre 1000, sobre 500, sobre 50, etcétera. Personas que eran responsables respecto al actuar también de todos los que estaban bajo su responsabilidad. Es acá en donde también vamos entendiendo, no te metas en donde no te corresponde entrar. Y las cosas ocultas claramente le pertenecen a Hashem. Basado en este punto de la transgresión, pero aún así también tenemos otro punto que está relacionado con la revelación de Torah, que también hay algunos aspectos que están ocultos y que sin lugar a duda eso también nos permite a nosotros, no se puede malentender de que eso le pertenece al Eterno y nadie puede entrar ahí, no. O sea, el Eterno sí nos da la oportunidad de poder ir profundizando y de que haya y que se vayan revelando los secretos que están en la Torá para que de esa manera podamos tener una mayor comprensión y así también podamos internalizarlo en nuestra vida para que de esa manera vayamos viendo claramente la influencia de la Torá en cada uno de nosotros. Por lo tanto, viendo el primer punto que les hablaba de la transgresión, nuestro silencio implica nuestro consentimiento. ¿Qué es lo que nos dice Marcos capítulo 4, versículo 22? Y Yeshua dijo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a luz. Me tomo de este versículo porque es uno de los más mal interpretados que hay. Por el hecho de que aquí se habla prácticamente de que todos los pecados de la persona van a ser revelados. ¿Y eso qué lo puede generar? Genera temor, genera vergüenza, genera muchas cosas. Y es ahí en donde también nosotros vamos viendo un concepto mismo de la palabra que nos dice de que el Eterno no avergüenza a nadie. Lo que nos está hablando el texto en particular no está relacionado directamente con la transgresión, sino que está relacionado directamente con los aspectos ocultos que la persona puede descubrir en la palabra. Y es ahí donde prácticamente se da la oportunidad para que la persona dentro de su actividad espiritual pueda ir descubriendo esos aspectos y puedan salir a la luz. Sabemos que Yeshua reveló la mayor cantidad de secretos a sus discípulos. En el primer siglo había un debate entre quienes sostenían que las cosas ocultas o secretas no debían salir a la luz, no debían ser reveladas, y entre quienes que tenían la opinión de que estaban para revelar las cosas o sacarlas a la luz. Entonces, es acá donde está este debate. Había un grupo que decía, no, las cosas ocultas tienen que permanecer ocultas, y habían otros que sí podían salir a la luz, que podían ser sacadas a la luz. Y esto ha hablado netamente también del aspecto de la revelación de la palabra, la revelación de la Torá, de lo que había en el primer siglo. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente podemos ver, bueno, enseñemos lo que ha estado, lo que se está revelando, para que así las personas también vayan conociendo más, versus no, esto tiene que quedar entre nosotros, tiene que quedar dentro de nuestro círculo y que nadie más lo pueda saber. Es acá en donde prácticamente vamos viendo lo que pasa respecto al mismo aspecto de ir profundizando lo que es el concepto mismo del estudio en el judaísmo, basado en el concepto del Pardes, por ejemplo, en donde vemos que 4 rabinos entran y solamente uno tiene un buen resultado. Solamente uno sale victorioso, por así decirlo, de ese estudio del Pardes en particular. Se podría considerar de que dentro del concepto mismo de quienes no quieren que las cosas salgan a la luz,
de que puedan evitarle quizás un daño, puedan evitarle quizás una consecuencia negativa a quienes no están preparados. Podría ser una de las posibilidades, podría ser. Pero pienso de que a modo muy personal, creo de que cada una de las personas va descubriendo aspectos que estaban ocultos de acuerdo también a su nivel espiritual, a su nivel de estudio, a su nivel de entrega. Y eso claramente, si va bien nivelado de acuerdo a ese nivel, valga la redundancia, no tendría que generar ningún peligro, ningún daño a la vida de nadie. La revelación de secretos. Veamos lo que nos dice Mario Sabán, que es bien interesante. Esto y nos dice de que el sentido de la existencia del ser humano es lograr disminuir la mayor cantidad de velos posibles, descubrir la mayor cantidad de secretos de esta existencia con el fin último de ampliar constantemente la conciencia. Lo interesante de todo esto es de que también vemos que dentro del Brit Hadashah, quien rompió o disminuyó la cantidad de velos existentes fue Yeshua. ¿Por qué? Porque generó una mayor revelación, una revelación mucho más profunda respecto a lo que es la Torá. En cierta manera, muchos dicen de que vino a presentar otra religión, otro camino, que prácticamente con él termina la Torá y con Yeshua las cosas son nuevas, etc. Esas son malas interpretaciones. Yeshua mm, nació como un judío, vivió como un judío, enseñó la Torá como cualquier rabino judío, etc. O sea, toda su vida fue 100% judía. No, no fue cristiana, judía. Y sobre todo, esto nos ayuda a entender a cada uno de nosotros de que la disminución de velos o el romper los velos es traer una interpretación elevada del texto de la Torá, no una nueva Torá. La misma Torá con una revelación mucho más amplia, con una revelación mucho más profunda. Y sobre todo nosotros lo vemos al momento en que se rompe el velo en el templo. Prácticamente ese es el velo, por así decirlo, velo mayor que rompe al momento en que él deja el escenario de esta tierra. En cierta manera, dando el acceso a lo que antes la gente no podía entrar. Por lo tanto, lo que nos está enseñando Yeshua en esa revelación de secreto es, están conociendo cosas que antes ustedes no conocían. Dicho eso, es fundamental que nosotros vayamos entendiendo de que Yeshua sí le hablaba de una forma mucho más profunda a sus discípulos, pero al pueblo en general le tenía que hablar en parábolas para que de esa manera pudieran digerir mucho más esa revelación. Por el hecho de que, como hablábamos en una oportunidad de atrás, la diferencia de los odres viejos, los odres nuevos, hasta qué punto están preparados para recibir esa revelación, etcétera. Por eso es fundamental de que cada uno de nosotros vayamos entendiendo ese aspecto en nuestras vidas y sobre todo si tú quieres mayor revelación, bueno, estudia lo que es el odre viejo, lo que es el odre nuevo, ve uno de nuestros estudios respecto a aquello y de esa manera puedas profundizar, puedas avanzar más para recibir más y más revelación de parte del Eterno. ¿Qué es lo que Yeshua nos quiso enseñar? De acuerdo al texto anterior, entendemos que las palabras de Yeshua no tenían el objetivo de infundir vergüenza o temor, basado netamente en que las cosas no van a quedar ocultas, sino que todas van a salir a la luz. De ese texto estamos hablando. Ya he sabido que muchos ocupan el texto, sus pecados ocultos saldrán a la luz. Este es el argumento de muchos para controlar la vida de los demás. Y el concepto que está hablando respecto a Yeshua en este punto no está relacionado con los pecados, está relacionado directamente con la revelación misma de la Torá. Por esa razón, se da la oportunidad para que esos secretos salgan a la luz con el fin de que puedan edificar la vida de la persona y esa edificación pueda generar de que muchos más puedan acercarse al Mesías. Lo que realmente se manifestará, y esto es sumamente tremendo, lo que se manifestará es la energía que opera en el subyacente de la materia, no los pecados personales. Así que dentro de este texto ya saca de tu mente la idea de que se trata de los pecados. No se trata de los pecados, sino que se trata netamente de lo que está relacionado directamente con la
o con el estudio de la Torá. Así que en este punto es fundamental de que tú puedas enamorarte de la Torá, estudia más la Torá y de esa manera vas a ver cómo tu vida va cambiando. Eh, Sobre todo cuando tú entiendes la Tanaj, cuando entiendes los escritos, etcétera, basados en el concepto hebreo, todo tiene un sentido mucho mayor. La idea de revelar secretos que contienen el conocimiento de Dios se remota a los profetas. Vamos viendo Jeremías 33 del 1 al 3. Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla. El Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo tanto, el concepto mismo de revelación de los secretos, las cosas que están ocultas, que aún no conocemos, sí están disponibles para todos nosotros. En cierta manera, muchas veces las personas dicen de que solo unos pocos lo pueden arrebatar o muchos o solamente unos pocos tienen el acceso a los secretos de la Torá. Tienen acceso quienes trabajan, quienes tienen una actividad espiritual, quienes renuncian a sí mismos, quienes mueren a sí mismos, quienes hacen que en sus vidas la mayor fuente de influencia sea la Torá y no otra cosa. De eso estamos hablando. O sea, prácticamente hay acceso, tú también tienes acceso a mayores revelaciones de la Torá, a lo que está oculto, pero eso es el resultado de tu actividad espiritual, de tu trabajo espiritual. De lo contrario, te quedas en lo literal. No profundizas mucho más y no llegas al sot. Pero mientras tú vas profundizando, entiendes lo literal, después entiendes el remes, el drash, puedes llegar posteriormente a lo que es los sot, conociendo netamente los aspectos hebreos, el alefato hebreo, con el fin de que tú puedas ir descubriendo esos secretos que están netamente al conocer el hebreo y que no están en la transliteración de los otros idiomas. Por esa razón es fundamental de que mientras más tú vayas trabajando en tu vida espiritual, lo que ha de ocurrir es que mayor cantidad de entendimiento van a estar en ti basado en los secretos que tú puedes encontrar en la Torá. Mengíbar dice lo siguiente: las cosas grandes y ocultas que el Señor mostró al profeta Jeremías se encuentran en su lugar, en un lugar inaccesible e impenetrable, lugar que esconde lo que aún no conoce Jeremías. En su clamor, su trabajo y entrenamiento en penetrar lo impenetrable, lo que abrirá la puerta oculta del Da'at al siervo del Señor. El conocimiento oculto de Dios se vuelve revelación que pertenece al profeta, tal como dice Deuteronomio. ¿Qué es lo que nos dice? Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Por lo tanto, hay aspectos ocultos, sí, pero la puerta se abre efectivamente. Se puede acceder a aquello. Por lo tanto, lo que estaba oculto se transforma en una revelación. Obviamente, es acá donde vamos viendo el aspecto mismo del profeta, porque muchas veces se habla de que las cosas grandes y ocultas claramente están guardadas. Sí, efectivamente es así, pero sí el Eterno la muestra a su profeta para que de esa manera claramente esos lugares puedan ser asequibles y toda esa revelación pueda ayudar al crecimiento de la persona a poder tener una guía, a poder tener un entendimiento de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, esa misma puerta oculta del Da'at va a generar de que efectivamente la persona tenga otras conductas de vida. El problema es qué es lo que tú estás haciendo ahora con el conocimiento que tú tienes. Si efectivamente estás generando una transformación o simplemente es texto que está en tu mente, pero no permites que entre más en ti. Por lo tanto, esto prácticamente es como un autoanálisis en donde tú tienes que descubrir si efectivamente la Torá está impactando tu vida o no. Ese impacto se ve en tus decisiones.
Ese impacto se ve en tus acciones, se ven las intenciones de tus acciones. Se pueden disfrazar muchas cosas. Puedes armar una tramoya, pero espectacular. Pero recuerda de que tarde o temprano esas tramoyas pueden caer y van a descubrir efectivamente la acción o la intención de la acción por la cual se llevó a cabo. Y ahí no hay ninguna pared que te pueda cubrir, sino que solamente está la acción y esa intención por la cual tú hiciste las cosas. Por eso hablamos, y también dentro de los textos de los sabios de bendita memoria, encontramos el concepto de los susurros o también el concepto de los murmullos. Me voy a tomar de un comentario de Mario Sach, que comenta si por alineación leemos Rajash en lugar de Shahor, que significa negro, obtenemos un susurro, un murmullo, que era aquel secreto que el iniciado recibía en las criptas y pirámides que luego Moisés trasladó a la tradición oral o fuego negro. Mira, vamos a ir bajándolo un poquitito para que se vaya entendiendo. Lo secreto era susurrado en tinieblas, al oído tal como dice Mateo 10:27. ¿Y qué nos dice? Lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la luz. A lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Con esto prácticamente le estamos entendiendo de que fue una espesa nube sobre el monte, lo que vemos en Éxodo 19:16, que los secretos de la Torá fueron revelados a Moisés. Miren en todo el contexto que ha de revelarse un secreto. Para muchos en algo negro, para muchos directamente en una sombra, en una tiniebla, etcétera. O sea, prácticamente también nos podríamos ir al texto de Bereshit, capítulo 1, versículo 1, de que en la tierra en que se encontraba, en tiniebla, y es ahí en donde aún el Ruach pasaba por las aguas. Y aún así, en ese escenario como tal, se revelaron cosas, se reveló el poder de Hashem. Por lo tanto, ¿qué es lo que entendemos de todo esto? Aconteció que al tercer día, cuando vino la montaña, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente vamos viendo en el escenario mismo, acá estamos hablando de ya del Sinaí, en el escenario en que se reveló prácticamente algo mucho más profundo, en este caso fue la Torah. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y que sois al oído proclamando sobre las azoteas. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo varios aspectos del Brit Hadashah que nos ayudan a entender el concepto mismo que también nos habla Mario Sat. La Mishnah establece que ciertos secretos místicos no deben ser enseñados en público, sino uno a uno de rabino a discípulo. Por esa razón, entendemos por qué Yeshua hablaba de una forma mucho más profunda con sus discípulos que con todo el pueblo en particular. Por el hecho de que hay algunos aspectos que solamente con sus cercanos podía tener una mayor interacción y podía tener prácticamente mejor entrada a esa revelación, por el grado de convivencia que tenían, por el grado de cercanía, etcétera. Hay dos temas de Torah que está prohibido enseñar públicamente y que solamente ha de instruirse personalmente, en grupos reducidos o a personas que cuentan con un vasto caudal de conocimientos de la Torah. Estos dos temas son la creación y así también la Merkabah. Vamos viendo qué hay en las enseñanzas de Yeshua respecto a esto. A través de los escritos en el Brit Hadashah encontramos a Yeshua enseñando abiertamente a sus discípulos aspectos del reino de los cielos. Esto a través de enseñanzas directas como así también a través de parábolas. Veamos lo que nos dice Mateo 13 del 10 al 12. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos,
mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Por lo tanto, la parábola, aun siendo sencilla, demanda que el iniciado la repase una y otra vez para encontrar el misterio que envuelve. A pesar de que muchos la consideran como algo más básico, tiene que darle una, dos, tres, cuatro, etcétera, vueltas para que se pueda entender, para que pueda quedar en tu interior y pueda generar lo que el sentido mismo de esta. Y así también tú lo puedas practicar, sea parte de tu vida. El reino está aquí. Es aquel alumno que lo percibe, al cual se le dará más. Por lo tanto, mientras tú vas avanzando en tu carrera ministerial o en tu carrera espiritual, como quieras llamarlo, es ahí mientras tú vas percibiendo mejor los secretos de la Torá, más se te va a dar, más se te va a dar. Pero recuerda lo siguiente, todo es un proceso. No te saltes procesos, no saltes de aquí para allá, etcétera. Sé consciente de que hay muchos saltos que te podrían generar un daño. Mientras que tú vas dando pasos seguros, eso va a ir generando de que tú también puedas disfrutar de todo el proceso. Yeshua destruyó una gran cantidad de velos, incluso los místicos judíos dicen, el más grande velo que se aprende a descubrir es el yo. Es solo cuando anulamos el yo superficial que comenzamos a escuchar el yo trascendental, el cual logra percibir su participación dentro de su totalidad. Por lo tanto, con todo esto, ¿qué vamos entendiendo? De que el mayor problema que tienen las personas es que no se conocen a sí mismas. Tienen ideas de sí mismas, tienen aspectos de sí mismos, pero no hay un conocimiento como tal. Por lo tanto, todo esto nos ayuda a entender lo siguiente, de que el mayor velo que Yeshua vino a enseñar y que tiene que ser roto es el del yo. Podemos ver el caso mismo de Nicodemo, podemos ver el caso de cuando habla con la mujer samaritana, podemos ver el caso cuando habla directamente con Shimón al momento posterior a que lo haya negado 3 veces, etc. Vamos viendo muchos aspectos en donde Yeshua sí instruyó a los discípulos respecto a lo que es romper ese velo del yo. Y así también cuando profundizamos en las enseñanzas de nuestro Mashiach, Yeshua, entendemos de que el mayor velo en donde nosotros debemos poner mayor atención para que sea roto es el de uno mismo. Es fundamental que las enseñanzas ocultas que Yeshua reveló y los misterios escondidos que sacó a la luz vuelvan a ser proclamados desde las azoteas y nos alumbren desde la menorá. Por lo tanto, trabajo tuyo, trabajo mío, el que más secretos hayan de ser descubiertos en nuestra vida, recuerda lo siguiente, no se trata de los pecados para generar temor y vergüenza, sino que se trata de la revelación de la Torá para que de esa manera vaya generando mayor edificación en tu vida. Por lo tanto, que esta palabra pueda ser de mucha edificación para tu vida y espero de que sigas disfrutando de este hermoso Shabbat junto a tu familia y comunidad. Shabbat Shalom.